una obsesión total y absolutamente injustificada de medios de comunicación escandalosos y algunos que les encanta hacer crecer lo que eventualmente podría parecer un problema, que es necesario compensarlos, es necesario que haya un sentimiento de cómo equilibrar las cosas. ¿A qué me refiero? Si el tipo de cambio del peso frente al dólar se deprecia un poquito, 12%, es una nota destacada para muchos medios de comunicación, es una nota que les parece muy relevante. Pero ¿qué pasa cuando se da el efecto contrario, cuando se aprecia, esa no importa, esa no es relevante? Son dos movimientos necesariamente en el mismo sentido, un poquito más, un poquito menos, que es lo que sucede cuando hay un tipo de cambio libre, que se va ajustando poco a poco con movimientos en uno y en otro sentido. No es defender una paridad, hay que quitarnos esa obsesión de la cabeza. De lo que se trata simple y sencillamente es de ver cómo se mueve el tipo de cambio, y en cualquier sentido que lo haga hay que mantener la prudencia, hay que mantener la tranquilidad. En el mercado cambiario, el dólar interbancario cerró su cotización en 16.13 pesos a la venta, lo que significó una recuperación para el peso de 2 centavos frente al cierre del viernes, equivalentes al 0.12%. El dólar fix terminó la sesión en 16.16 pesos, sin cambios respecto a la jornada anterior. En el mercado de menudeo, el billete verde se compró en promedio en 15.87 pesos y se vendió hasta en 16.43 pesos por dólar. Y hay líderes de iniciativa privada que a mí me parecen francamente irresponsables, o que son como aquellos chairos que andan viendo conspiraciones y complots y cosas en todos lados. Las declaraciones que han hecho Canacintra, Concamín, en materia de que ahí viene la inflación, yo solo las puedo interpretar como si se tratara de un chantaje, como de una presión hacia el gobierno o de una muy profunda nostalgia por José López Portillo o por cualquiera de aquellos que defendían el peso como perro. Esas declaraciones de que ahí viene la inflación, perdón, ¿dónde viene la inflación? ¿Dónde está esa presión de precios? Si vemos el índice nacional de precios al consumidor que mide el INEGI, tenemos la inflación que crece a la tasa anual más baja en 45 años, más de la edad de la mayoría de los mexicanos. Y si vemos la del productor, también vemos que no hay presiones inflacionarias. Sin embargo, hay grupos de iniciativa privada que siguen diciendo que ahí viene el ajuste de precios. ¿Por qué lo hacen? No es por inteligencia económica. No lo hacen tampoco porque tengan una preocupación. Parecería que lo hacen porque están promoviendo otra vez la especulación, otra vez el desorden. Sin embargo, no se les va a hacer. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Rodrigo Alpizar Vallejo, estimó que en México existe el riesgo de que la inflación termine en 5% al final de año, si aumentan las tasas de interés y si continúa la volatilidad del tipo de cambio. Señaló que 234 de 300 empresarios encuestados temen a la volatilidad del tipo de cambio y 192 a la debilidad del mercado interno. Asimismo, destacó que los estados deben 120,000 millones de pesos a 40,000 empresarios proveedores. Y regreso a estas declaraciones de Rodrigo Alpizar. A ver, ¿dónde estaban estos mismos empresarios de Canacintra asustados y rasgándose las vestiduras hace un año exactamente? La inflación anualizada hace un año exactamente era del 4.48%. ¿Usted recuerda alguna declaración de algún miembro de la iniciativa privada hace un año cuando la inflación se encontraba en ese nivel? Yo no, No. Y en este equipo de trabajo hemos buscado y no las hay. No estaban preocupados por la inflación. ¿Usted oyó alguna vez a Rodrigo Alpizar y sus encuestados sentirse preocupados cuando se dio a conocer la inflación de 2014, que fue del 4.08%? No, ¿verdad? Estaba por encima de la meta de Banco de México y ellos no se mostraban preocupados. Se trata simple y sencillamente de andar en el
no se me ocurre otra palabra, en eso que en las redes sociales le llaman el tren del mame, de subirse en las cosas que no deben ir. Y perdón, la nota que sigue tiene que ver con el costo grave, gravísimo que implica la piratería en la economía mexicana. Las pérdidas para la industria creativa como el cine, la música, literatura, entre otras, representan más de 59,000 millones de pesos al año, debido a la ilegalidad y a la piratería, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. Dicha industria representa cerca del 7% del Producto Interno Bruto, sin embargo, solo ha crecido 0.18% en 10 años, muy por debajo del crecimiento del país. El director del instituto afirmó que las multas y penas corporales por la piratería en México son muy altas, pero no se aplican. Hay uno de esos funcionarios que últimamente ha estado haciendo declaraciones acertadas, declaraciones correctas, que van en el sentido donde deben estar las cosas. Él es Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía. Él fue el primero que habló en el tema de Uber y Cabify de que era necesario una regulación a favor de los consumidores. Y hoy sale el secretario de Economía a recordar algo que es evidente, que quizá el gobierno se ha tardado un poco en explicar. Que la volatilidad en el tipo de cambio no se ha convertido en presiones inflacionarias. Los datos duros, los datos objetivos, lo que muestra el INEGI es que en precios al consumidor y precios al productor, que esos nos permiten ver las presiones inflacionarias hacia el futuro, no se están materializando los problemas que algunos irresponsables o desinformados como Rodrigo Alpizar ven. Es necesario escuchar estas voces o por lo menos, como le decíamos en la primera nota, ponderar aquellos días donde el tipo de cambio está fuerte y donde parece que pierde su tradicional fortaleza. El secretario de Economía señaló que el sector comercio e industrial prefiere mantener su actual política de precios, pues los posibles efectos de la cotización del peso frente al dólar aún no se reflejan en el índice nacional de precios al consumidor y esperarán para considerar si hacen ajustes, ya sea en los precios al mayoreo o menudeo. Además, dijo que hay sectores que se han beneficiado, pues sus exportaciones son ahora más atractivas, mientras que otros muestran preocupación por el posible impacto en los precios. Algunas veces nos cuesta trabajo entender cómo ha venido mejorando nuestra economía. Después de la crisis financiera derivada del error de diciembre de 1994-1995, uno de los grandes y graves problemas de la economía mexicana era el poco número de mexicanos que tenían acceso al crédito. Todavía a principio de esta administración, Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hablaron de la inclusión financiera, de cómo lograr estas metas. El trabajo de la Asociación de Bancos de México y las propias normas emanadas de la reforma constitucional han permitido una mayor inclusión financiera, que cada vez más mexicanos tengamos acceso a los servicios financieros. Sin embargo, no es una tarea acabada. Sin embargo, es una tarea donde nos tenemos que concentrar de una manera verdaderamente importante. Hoy, por ejemplo, podemos hablar que uno de los grandes problemas o de los grandes retos que tenemos hacia adelante es buscar la inclusión financiera hacia indígenas y hacia ese tipo de comunidades. Porque una persona, un mexicano que tiene acceso a los servicios financieros, tiene la capacidad de mejorar sus condiciones de vida. Si no se tiene acceso a la banca, una banca que le sea asequible, simple y sencillamente la prosperidad le queda cada vez más lejos. El presidente de México dio a conocer la estrategia Banderas Blancas, por medio de la cual se busca disminuir el rezago en materia de agua potable, drenaje y electricidad en localidades indígenas de más de 100 habitantes. El programa beneficiará a cerca de 2 millones de indígenas. En nuestro país, 11.1 millones de personas viven en un hogar indígena y 6 de cada 10 indígenas carece de acceso a los servicios básicos en su vivienda, lo que significa 1.3% más respecto a 2012. Los datos de la OCDE revelan una situación verdaderamente complicada en la economía mundial. Vemos en el lado de los que están creciendo o comienzan a generar síntomas de recuperación
a economías como la de los Estados Unidos, que a pesar del populista gobierno de Barack Obama, no logran dar los resultados deseados todavía. Vemos, a pesar de que quienes se quejan y ven presiones inflacionarias, a México en el lado de los que ganan. Este próximo 20 de agosto, cuando se dé a conocer el crecimiento del PIB, nos vamos a llevar una buena sorpresa. Para algunos les va a parecer mediocre, sin embargo, parecería que va a ser un buen dato en materia económica. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, en el lado oscuro de la luna, están las economías de la zona europea, donde se habla incluso de una posible recesión, y las asiáticas, destacadamente China, donde curiosamente quieren transitar hacia un tipo de cambio libre y salir de este control de cambios que han tenido. En ese contexto es muy importante recordar que en Grecia todavía no se acaba la historia, que si bien se acabó el escándalo, pasó el referéndum y en el momento de hablar, ahora se encuentran en el territorio de resolver temas puntuales, de atender asuntos concretos, tales como decidir los términos y las condiciones de un tercer rescate que depende muchísimo de las reformas estructurales que deben hacer los griegos. Grecia y sus acreedores planean concluir las negociaciones para pactar un tercer rescate, a más tardar este martes, y someterlo a votación en el Parlamento el próximo jueves. El programa de rescate incluirá un primer paquete de reformas como requisito para obtener 24.000 millones de euros, de los cuales 10.000 serían destinados a la recapitalización de la banca, 7.200 para pagar el crédito puente obtenido en julio y 5.000 para el pago de vencimientos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. Yo tengo una muy buena opinión del Servicio de Administración Tributaria porque no está actuando de acuerdo con el momento, con la circunstancia. Hoy anunciaron la firma de un convenio entre el Servicio de Administración Tributaria y el INE para fiscalizar mejor el uso de los dineros públicos en los partidos políticos. Ojalá este convenio sirva para que se dejen de robar tanto, pero tantísimo dinero. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.